Buenos días, Morena. Buen día, profe. Somos solo dos. Bueno, vamos hoy a hacer un interludio aristotélico. O sea, ¿por qué no podemos seguir a la filosofía moderna sin pasar por Aristóteles y por como se dice, un tip de la Edad Media? O sea, un poquito de San Agustín, digamos, un poco de Descartes, ¿sí? Para llegar decorosamente a Kant. ¿Sí? Bueno, empecemos con como le decían en la Edad Media Aristóteles, el santo pagano. Nació en Estagira. Estagira es, si vos mirás el mapa de Grecia en el norte, hay como tres deditos así. Esa es la península calcídica. Ahí nació en una ciudad que se llama Estagira Aristóteles. Es una ciudad jonia, pero lejos de Atenas y cerca de Macedonia. Y esto es importante porque la familia de Aristóteles es una familia de médicos. Y el padre de Aristóteles fue médico creo que de Filipo I, el padre de Filipo II, que es el padre de Alejandro Magno. Y de hecho, algunos años después, Filipo II lo manda a llamar a Aristóteles para que sea el tutor de Alejandro Magno. O sea que mucho de lo que piensa, hizo o no hizo Alejandro tiene que ver con Aristóteles. Cuando tiene 17 años, Aristóteles pierde a sus padres y un pariente, seguramente rico, lo llevó a Atenas y lo inscribió en la Academia Platónica. La Academia Platónica, como sabemos, sería la primera universidad de Occidente, por lo menos. En la Academia Aristóteles estuvo 20 años, o sea, toda una vida, de los 17 hasta los 37. Y su vida de la Academia coincide con la muerte de Platón. Se ve que habría habido una lucha interna en la Academia para elegir al sucesor de Platón. Y triunfa el sobrino de Platón que se llamaba Espeusipo. Buenos días, Pablo. Buenos días, ¿qué tal? Y ahí él se muda y organiza algo así como es una ciudad donde un amigo le otorga lugar y posibilidades de hacer una escuela. Con el tiempo, Aristóteles regresa a Atenas y funda su propia universidad, que se llama el Liceo. Ahora sí, cuando dicen liceo de tal, es por Aristóteles, pero el nombre del liceo tiene que ver con que Aristóteles, como no era ateniense, no podía comprar terrenos. Entonces alquiló un predio cerca de la estatua o en la zona donde asistía, podemos decir, una epifanía de Apolo, que es el Apolo Liceo. Y de ahí el nombre Liceo. Bien, bueno, muere en el 322 en la ciudad de Calcis, que es la ciudad más importante de una isla que está al noreste del Ática, que se llama Eubea. Se fue a vivir ahí porque su madre tenía unos terrenos, digamos, unas propiedades, una casa. Pero muere muy poco tiempo después de haberse mudado, entre comillas, porque en realidad Aristóteles se muda a Calcis porque había comenzado una revuelta antimacedónica en Atenas, justamente poco después de la muerte de Alejandro. Entonces hay una famosa frase, Aristóteles tiene frase famosa, que dice, la filosofía ya ha tenido su mártir, hablando de Sócrates, con lo cual mejor me voy. ¿No? Respecto de la obra de Aristóteles es muy particular lo que ha quedado. En realidad se ha perdido casi el 70% de la obra de Aristóteles. Y a diferencia de Platón, que tenemos toda la obra llamada exotérica, se ha conservado parte seguramente de la obra llamada esotérica. Una cosa les quiero decir, no hay trabajo práctico de Aristóteles. No os preocupéis.
Debo corregir los de ustedes. Pasa que me nació una nieta en el fin de semana, entonces suspendí actividades. Felicidades, profe. Felicitaciones. Franca se llama. ¿Dónde estaba ahora? Estaba con la obra de Aristóteles. Sí. Y se ha conservado parte de la llamada obra esotérica, que no tiene que ver con esoterismo, ni con nada misterioso, ni con fantasmas, sino es la obra que se conserva de Aristóteles, son algo así como los manuales de clase que él mismo escribió para dar sus clases en su universidad, en el llamado liceo. Y esto es algo que ocurre hoy. No sé si exactamente así, pero por ejemplo, el profesor Walton, que ahora ya está jubilado de la Universidad de Buenos Aires, lo que hacía era leer. O sea, cuando daba sus seminarios, lo que hacía era leer, leía el avance de sus trabajos. Y eso sería lo que hacía Aristóteles. Esto es, escribía no como una ayuda a memoria, obviamente, sino escribía efectivamente aquello en lo que estaba trabajando y lo leería en clase, o lo diría en clase. Y las clases parece que eran caminando. Y el lugar donde caminaban era el peripaticón. Por eso se los llama a los aristotélicos también peripatéticos. Pero no por una cuestión de padecimiento o patetismo, sino porque era el lugar donde a Aristóteles gustaba dar las clases. Por eso, cuando ustedes lo lean, van a ver que no hay ese floreo literario magnífico de Platón. Es más bien austero, rígido, despojado, va a la cosa misma, porque justamente entonces era una cuestión pedagógica, si se quiere. ¿Cómo es que uno escribe sus clases? Bueno, las escribe al estilo aristotélico, esa es la manera. La obra de Aristóteles se conservó de una manera providencial, se puede decir, porque cuando Sila, yo creo que fue en el siglo III antes de Cristo, somete a Atenas a saqueo, Sila, que es un general romano, el de las guerras civiles con Mario, escucha algo como una anécdota de un general romano que contaba cómo un griego defendía un supuesto tesoro. Por supuesto, el romano lo mató, y cuando va a ver cuál es el tesoro, es parte de la obra de Aristóteles. Entonces lo que hace Sila, saben que los romanos tenían una especie de fascinación ambigua, ambivalente con los griegos, ¿no? O sea, ustedes ven las series o leen las historias, la mayor parte de los empleados administrativos, secretarios, consejeros, pedagogos en la Roma imperial y quizás también en parte de la Roma republicana son griegos. Esclavos griegos o libertos griegos. O sea, como que la educación estaba en manos de los romanos que efectivamente eran gente práctica. Se daban cuenta de que los griegos eran en ese sentido insuperables. Piensen ustedes que así como ahora se habla en inglés y en alguna época se hablaba en francés, todo el Mediterráneo, la koiné, la lengua franca, era el griego. Los evangelios están escritos en griego, no están escritos en arameo ni en latín, se escribieron en griego. Pablo escribió sus cartas en San Pablo, no vos, Martín. Las escribió en griego. Y se dice que en el momento en que lo matan a César, saben, en las calendas griegas, no, las calendas griegas, los idus de marzo, cuando descubre que entre los conjurados está su hijo Bruto, ese "y tú también, hijo mío", no se lo dice en latín, sino en griego, le dice "kai su teknon", o sea, "y tú también, criatura", y se deja matar, digamos, ¿no? Esto es la
la impresión que produjo el descubrimiento de Grecia en Roma, que por otra parte los tenían cerca, porque Siracusa era una ciudad griega y saben que en Siracusa quien organizó los sistemas sofisticados de defensa de la ciudad fue Arquímedes, que había construido toda una serie de ingeniosas armas contra la flota. Y un romano lo vio, el otro no sé qué le dijo, y fue y lo mató. Viene. Bueno, son anécdotas. A lo que voy es que la obra de Aristóteles seguramente se perdió en una de los tantos incendios de la biblioteca de Alejandría. Algo quedó en Roma. Bueno, justamente toda esa obra que fue llevada a Roma por Sila fue clasificada en el siglo II por un bibliotecario a la sazón griego que se llamaba Andrónico de Rodas, que es a quien dice la tradición le debemos el nombre metafísica. Saben que los libros se escribían en rollos, ¿no? Por eso, bueno, si ven en las películas, son los rollos, son como los capítulos de rollos. El más largo que se conserva tiene 42 metros. Y los rollos eran de papiro. El papiro, hay un libro maravilloso de una española que se llama Irene Vallejo, que se llama El infinito en un junco, que cuenta toda la historia del libro y donde él escribe, bueno, habla del papiro, cómo se hacía, que se escribía de un solo lado, ¿no? De la lucha por el pergamino, como el pergamino era mucho más caro, pero era mucho mejor, y después cuando todo esto el papel lo inventan los chinos y lo trae, supongo que Marco Polo, y ahí todo mejora y se transforma en libro. Tengan en cuenta esto de que los libros se leían en voz alta, que el primer testimonio que tenemos de una lectura en silencio la da San Agustín, justamente, que estaba leyendo ayer, en las Confesiones. Si compran a San Agustín, compren esta edición de Losada. De Losada, sí. Que la traducción y el estudio previo es de Silvia Mañavaca, una de las grandes profesoras argentinas. Grande absolutamente. Creo que ya está jubilada. Bueno, ahí es donde Agustín dice que quedaba muy sorprendido porque vio leer a San Ambrosio en voz baja. Fíjense, ¿no? Los libros eran caros, raros, se leían en conjunto. No había ese íntimo diálogo entre el lector y el leído, digamos. No existía tal cosa. Bueno, la cuestión es, y esto no tanto hablando de la obra, sino de cuándo es que reaparece Aristóteles en Occidente, es recién en el siglo XIII. Fíjense todo el tiempo que pasó, y paradójicamente los que llevan la obra de Aristóteles a Occidente son los árabes. Los árabes tenían dos escuelas de traducción, una en Toledo, en España, y otra en Damasco. Y así es como vuelve Aristóteles, y así como vuelve rápidamente, y digamos casi de un modo rapaz, tomado por el cristianismo, y es de la mano de dos santos. Uno es San Alberto Magno, que es el maestro de Santo Tomás de Aquino, que lo que hacen es este experimento de fusionar la fe cristiana con Aristóteles. Y hoy, digamos, se puede decir que el tomismo es la religión, perdón, la filosofía oficial del cristianismo. La religión oficial no queda bien del cristianismo. Bueno, ¿qué decir? Bueno, lo que voy a decir de Aristóteles es ya no decir más de en este sentido, sino meternos de algún modo en la obra. Ustedes habrán visto, no sé si vieron el famoso cuadro, no es un cuadro, es un fresco de Rafael Sanzio que se llama La Escuela de Atenas. ¿Lo vieron? Creo que sí. A ver si... Bueno, mírenlo, porque si me pongo a compartir pantalla hasta que lo encuentre. Es un enorme fresco de más de 7 metros de largo que está en los Museos Vaticanos, en una sala dedicada exclusivamente a Rafael.
y en el centro de la obra hay dos personas. Una que es un anciano de aspecto venerable, o sea, el rostro es, o el aspecto es Leonardo da Vinci, pero en realidad es Platón. Y al lado hay otro señor, mucho más joven, de aspecto enérgico y viril, que es Aristóteles. Y entonces los van a ver que Aristóteles tiene el dedito así hacia arriba, y, no, perdón, Platón tiene el dedito para arriba y Aristóteles la manito hacia abajo. Platón tiene bajo el brazo el Timeo, que es una obra de la vejez de Aristóteles, de las últimas, o sea, después de esas cuatro de la época media, que sería la madurez, aparece toda una serie de obras que son en general críticas de la doctrina de las ideas, y entre otras está el Timeo. Y Aristóteles tiene debajo del brazo la Ética a Nicómaco, que es su obra ética por antonomasia. Hay tres éticas de Aristóteles, pero la que está más cerrada, la que es más segura en su edición, porque tengan en cuenta también que muchas veces los discípulos insertaban textos propios en la obra del maestro y no les parecía que eso fuese una transgresión, sino un aporte y casi un gesto de alabanza muchas veces. Hay personas que usaban el nombre de su maestro, entonces muchas veces no se sabe de quién es algún fragmento que resulta que no es del mismo estilo que lo anterior, entonces se supone que hubo una interpolación de algún discípulo o en la misma clasificación de las obras, como, bueno, en el caso de Andrónico de Rodas, es el que inventó la palabra metafísica, puso los libros sobre la física y acá puso otros libros que tienen que ver con lo que Aristóteles llamaba protefilosofía, filosofía primera, y dijo, bueno, estos que están aquí están más allá de los libros sobre la naturaleza. Y de ahí apareció la palabra metafísica, simplemente por el modo en que ordenó la obra de Aristóteles. Bien, me fui de... Sí, ya me di cuenta. Bueno. La manito hacia abajo de Aristóteles, lo que quiere decir es lo que la anécdota que voy a contar de Borges, que yo no sé si la conté ya, pero no importa, que es en un programa de televisión en los años 70, ¿si los conté? No. Bueno, ustedes digan que no, total, las anécdotas siempre son agradables. Los jóvenes, un tanto irritados, en esa época Borges no tenía buena prensa entre la juventud, llamémosle así, le dice, bueno, en última instancia, así de un modo casi imperativo y violento, un muchacho le dice a Borges, ¿qué piensa usted, Borges, de la juventud? Y Borges, balbuceando, dice, yo soy aristotélico, no platónico. A la juventud no la conozco. Conozco jóvenes, unos buenos, otros malos, ¿no? O sea, ahí tienen ustedes la impronta o la expresión más, podemos decir, abarcadora de lo que significa ser aristotélico. Esto es el fundamento de toda realidad posible, no está en una zona etérea que desconocemos, en una zona transmundana que desconocemos, sino que el único fundamento válido de toda posibilidad de decir algo verdadero está en aquello que está frente a nosotros y viene a nosotros a través de los sentidos. O sea, lo que nosotros simplemente cuando se nos pregunta de dónde viene la realidad, somos aristotélicos. Esto es, decimos, y la realidad es aquello que incesantemente nos afecta a través de los sentidos y que nuestra inteligencia, a través de un oscuro procedimiento que en general desconocemos, es capaz de abstraer de eso que los sentidos nos aporten sus formas esenciales. Bueno, eso es lo que dice Aristóteles acerca de cómo es posible que haya conocimiento. De ahí que un escritor inglés llamado Carlyle, creo que dice, cada uno nace o aristotélico o platónico. Bueno, hablando de todo esto, al principio de la metafísica de Aristóteles, como les digo, no es un libro
al que Aristóteles le haya puesto el nombre, sino que el nombre se lo pusieron los editores, podemos llamarlos así, lo que hace es, y esto nos debe servir de introducción a nuestro mundo aristotélico, es una crítica a la doctrina de las ideas. Y van a ver ahí cómo se nota cuál es el carácter del pensamiento aristotélico. Ese carácter es el de una persona que se atiene estrictamente a una realidad palpable, a una realidad corroborable. Dice, la división que hace mi querido amigo Platón, hay una famosa frase que dice de Aristóteles, amicus Plato, magis veritas, o sea, soy amigo de Platón, más de la verdad, ¿no? Digamos, en las cuestiones profesionales, me voy a tener a mis convicciones y no voy a hacer una relación a la amistad, ¿no? No voy a hacer una reverencia a la amistad. La doctrina de las ideas de Platón para Aristóteles divide innecesariamente a los entes. No hay ninguna necesidad de separar la realidad en dos. Ahora bien, una vez que la has separado esa realidad en dos, Platón, decís cosas que no pueden ser absolutamente corroboradas. Por ejemplo, tu famosa doctrina de la participación. No hay de ninguna manera un dato corroborable que me diga que algo es en la medida que participa de su forma ideal. O sea, esas son las dos críticas fundamentales. Hay otras dos más, que es la del tercer hombre y otra más que no me acuerdo, que nos ilustran acerca de cómo el discípulo es capaz de, si bien basándose en ciertos, podemos decir, acuerdos comunes, desarrolla todo un pensamiento que vale por sí mismo, ¿no? O sea que no es simplemente una crítica a la doctrina platónica, sino que es todo un edificio que se autosostiene, sin ser solamente una cuestión crítica. Esto es, para Aristóteles, todo lo que está en nuestra mente estuvo primero en los sentidos. Para Platón, todo lo que estuvo en los sentidos estuvo primero en nuestra mente. Ahí tienen ustedes la cifra, o sea, la síntesis más exacta y rigurosa de la diferencia entre Platón y Aristóteles. Para Aristóteles, insisto, todo lo que está en nuestra mente estuvo primero en los sentidos. Esto es, nuestra mente no es sino una tabula rasa, se llama, es un pizarrón en blanco. Y ese pizarrón en blanco se va poblando, se va construyendo a través de la experiencia. Pero para que se pueda construir, tiene que haber en nosotros una capacidad cognitiva específica, que es aquella que tiene la facultad de poder abstraer de aquello que los sentidos nos dan, y aquello abstraído no es sino la forma esencial de aquella cosa que nos ha afectado sensiblemente. O sea, esto que para Platón existía bajo una forma trascendental o trascendente, que de un modo oscuro ya estaba en nosotros, en nuestra alma, y que la tarea filosófica consistía en desocultar, para Aristóteles es una tarea no de develamiento, sino de construcción. El conocimiento para Aristóteles es una tarea. Para Platón también es una tarea, pero es una tarea de develamiento. Tenemos que descubrir algo que ya estaba. En cambio, para Aristóteles, el conocimiento, y en particular el conocimiento científico, el conocimiento filosófico, son el resultado de una suerte de tarea, una suerte de trabajo, y para ese trabajo contamos con determinadas disposiciones que hacen posible, si las abusamos, si a través del hábito las solidificamos, es cómo se construye el conocimiento. Entonces, en esta cifra
que acabamos de decir de todo lo que está en la mente estuvo primero en los sentidos para Aristóteles, y en Platón todo lo que está en los sentidos estuvo primero en la mente, bueno, eso ténganlo ustedes como si fuese el fundamento de todo lo que vayamos a decir. O sea, de Platón, esto que digo no es ninguna sorpresa, pero de Aristóteles sí. Ahora, ¿cuál es digamos, la ventaja, entre comillas, que tiene Platón sobre Aristóteles? Que al hacer Platón, o formular Platón la doctrina de las ideas, ya tiene de por sí una suerte de garantía trascendental para todo conocimiento riguroso. En cambio, Aristóteles debe apelar a una misteriosa capacidad inscrita en nuestra forma más elevada, que es lo que él llama el intelecto agente, que es capaz, dentro del cúmulo de apariciones sensibles en lo que consiste nuestra vida o experiencia, debe saber qué es aquello que constituye esencialmente la cosa que estamos percibiendo. Entonces, en ese sentido, corre una cierta desventaja, pero lo que ocurre es que toda esa formulación platónica del reino de las ideas es una metáfora, una alegoría, está fundada en mitos, y justamente lo que hace Aristóteles es rigurosamente atenerse a aquello que la realidad misma, a través de la experiencia, nos notifica. O sea, Aristóteles en ese sentido es más moderno que Platón. Ahora, si para Platón el fundamento de todo conocimiento posible reside en la posibilidad de descubrirlo porque ya lo tenemos, para Aristóteles, por el contrario, el fundamento último de todo conocimiento es aquello que se nos aparece. Y lo que se nos aparece tiene un único nombre, se llama substancia. En realidad la palabra griega es ousia. Para esto voy a poner, creo que puse todo el libro de Carpio, lo puse en la... Bueno, el capítulo 5 está dedicado a Aristóteles. Substancia en castellano, mejor dicho, la etimología de substancia en castellano es lo que yace debajo. Es una palabra latina que tiene el prefijo sub, como subterráneo, y el verbo ser, de estar, lo substare, lo que subyace. Justamente eso es lo que somos capaces de captar a través del intelecto agente, aquello que subyace, ¿dónde? Más allá del testimonio de los sentidos. Ahora, la substancia, y acá comienza una suerte de analítica de la substancia, la podemos dividir en dos instancias. Esas dos instancias son la materia y la forma. La materia es pasiva y la forma informa. Los ejemplos son todos. Todos de las cosas que nos rodean son, en ese sentido, sustancias. Desde las más elementales, como una roca o un pedazo de madera, hasta la computadora más sofisticada. Todas en ella, o en todas, podemos encontrar esos dos aspectos. Una suerte de sostén material que es informado por una forma. Las cosas más básicas, las sillas, las mesas, los muebles, las estatuas son, obviamente, como todo lo que es sustancia. Pero en ellas, ¿qué es lo primero que podemos determinar con absoluta certidumbre? Es que tienen una doble consistencia. Y esa doble consistencia reside en que hay un aspecto material pasivo, pasivo en el sentido de que no produce, sino que se produce algo en ella. O sea, un trozo de madera es susceptible, merced la forma, y a través del carpintero, en constituirse como mesa, silla o banquito. Esa es la primera determinación de esta analítica de Aristóteles a la que somete a la sustancia. Entonces, tarea analítica primera
en nuestra indagación de qué es aquello que constituye el fundamento último de toda realidad posible, materia y forma. La limitación de esta primera consideración acerca de la constitución esencial de aquello que existe es una suerte de pasaje de lo estático a lo dinámico. Esa materia y forma, considerada dinámicamente, se transforma en potencia y acto. Y aquí ya nos encontramos con un esquema más, podemos decir, más enriquecedor, y por lo tanto que le otorga mayor veracidad a todo esto que nos está empezando a decir Aristóteles. La potencia es aquello que puede ser, en griego esa palabra es dynamis, donde viene dinámico, dínamo, todo ese tipo de palabras, y el acto, o mejor dicho, la forma es la morfe. De ahí nuestras palabras morfología, morfema, análisis morfológico, ¿no? Morfe es forma, ¿sí? Y dynamis es potencia. ¿Sí? No, perdón, estoy hablando mal, ¿eh? Potencia y acto, me confundí. Morfe, si bien es la forma, la realidad tiene esta doble dimensión, entonces. La potencia y el acto. Acto lo tenemos que entender como en inglés se dice realmente, ¿ven lo que dice? Actually, realmente, o sea, el acto es el aspecto de la sustancia cuando algo que está en potencia se transforma en realidad. Los ejemplos pululan. Esto es, la semilla del poroto, cuando lanza su primer hilo, su primera raíz, su primer tallo, es el momento preciso en que la potencia se está transformando en acto. O sea, lo que es posible empieza a ser real. Por eso la palabra realización es una palabra de cuño aristotélico. Esto es, algo que puede ser, está siendo. Los ejemplos de la vida orgánica son múltiples y ese esquema mental que nosotros ya tenemos se lo debemos a Aristóteles en su analítica de la sustancia en el momento en que la sustancia deja de ser, o sea, deja de ser vista desde una perspectiva estática a ser vista en una perspectiva dinámica. Pasamos de la materia y la forma a la potencia y el acto. Pero ahí no se detiene esta muy escrupulosa analítica de la realidad a la que somete Aristóteles a la sustancia. Porque así como es materia y forma, así como es potencia y acto, también es la sustancia susceptible de ser estudiada bajo sus componentes esenciales. O sea, esta analítica nos lleva a la doctrina de las cuatro causas. Y las cuatro causas son, cuando digo causa, digo elementos esenciales insoslayables en la que consiste toda realidad posible. Son la causa material, la causa formal, la causa agente y la causa final. Pero piensen que siempre estamos hablando de lo mismo, pero con un grado creciente de enriquecimiento en virtud de una matriz analítica. O sea, el propósito de Aristóteles es agotar conceptualmente esto que es lo que tenemos delante. Y para eso recurre a una serie de esquemas que, como digo, tienen un grado creciente de enriquecimiento. No es que una sustituya a la otra, sino que una lo que hace es completar a la otra y otorgarle un sentido aún más definido. A ver cómo estamos. El ejemplo que el mismo Aristóteles da de las cuatro causas es una estatua. En una estatua tenemos la causa material, que es claramente el mármol, tenemos la causa agente, que es el señor escultor, tenemos la causa formal,
que esta es no ambigua, pero que coincide con la causa final. Que obviamente son las esenciales, pero pongámonos por un instante en el espíritu del escultor. Pongámonos en el momento en el que está dando un golpe con el cincel al mármol. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Para Aristóteles, el golpe en el cincel y el mismo escultor es la llamada causa ajena. Pero en realidad lo que está haciendo es otorgándole forma a esa causa material. Esto es, cada momento progresivo, o mejor dicho, en el que va progresando la estatua, ¿sí?, son los momentos en que la forma se va, o que va informando a la materia. Y cuando la estatua está finalizada, ahí tenemos la causa final. Entonces podemos decir que la causa formal y la causa final son la misma, en la medida en que en el momento último, cuando está realizada la cosa, la causa formal coincide con la causa final. Pero véanlo ustedes en lo posible como un proceso. El proceso de la creación de la estatua es el proceso a través del cual la forma va informando a la materia hasta llegar a ese momento final. No sé si saben, pero en el momento en que Miguel Ángel terminó la estatua del Moisés, le pegó un golpe en la rodilla y le dijo, parla. Ahí terminaríamos, ¿no? Bueno, entonces, piénsenlo así como se los estoy diciendo, sugiriendo. Tenemos primero materia y forma, después tenemos potencia y acto, luego tenemos las cuatro causas. Ahora bien, la siguiente pregunta que podría haberse hecho Aristóteles es, bien, y de la sustancia, de la famosa sustancia, ¿podría yo abstraer a su vez cuáles son los diferentes modos en que se transforma o cambia? Por supuesto. Son 4 maneras de cambiar. O sea, cuando él habla del movimiento, nosotros tenemos que pensarlo en cambio. Entonces está el cambio sustancial, que es el de generación y corrupción. Algo nace, algo se desarrolla, algo muere. Ese es un tipo de cambio. Después tenemos el cambio cuantitativo, que es aquel que testifica el acrecentamiento o decrecentamiento de algo, ¿no? La forma más inmediata, llana, es engordo o adelgazo, ¿no? ¿Sí? Y después está el cambio cualitativo, donde hay una cualidad que se transforma. Por ejemplo, me tiño el pelo de rojo. ¿Sí? Y después está el cambio local. El cambio local es me muevo de un lado a otro. Por eso cuando decimos movimiento, nosotros siempre pensamos en este cuarto tipo de cambio que habla Aristóteles. Una cosa cambia de lugar. Pero claramente los otros 3 son los que son esenciales. Fíjense ustedes que Hegel, muchísimo tiempo después, va a establecer en su famosa lógica dialéctica una ley que es la de los cambios cuantitativos en cambios cualitativos, ¿no? Esto es, o el mismo Marx, la acumulación de riqueza por parte del capital, lo que promueve, o sea, un cambio en la cantidad, promueve un cambio en la cualidad. O sea, me gano la lotería, cambio en la cantidad, transformo mi aspecto, cambio en la cualidad, algo así. ¿No? O sea, de los cambios cuantitativos en cualitativos los tenemos ya en Aristóteles, aunque Aristóteles no los enlaza, ¿no?, como formando parte de una lógica, cosa que sí hace Hegel mucho tiempo. Bueno, ¿y se detiene aquí la analítica de la sustancia? Para nada.
Hay otro paso más, que es cuando Aristóteles se pregunta, ¿y de cuántas maneras puedo yo nombrar a la sustancia? Para que se termine. Ya seguimos en un ratito. Me entusiasma.